Tu casa no caerá. Tu casa no caerá. Shamaya, yo siento a Dios muy fuerte en esta hora. ¿Sabe que cuando vinieron las plagas de Egipto, Dios le dio una orden a su pueblo? Y la orden a su pueblo era que no salieran de su casa. Ay, Asama. El ángel de la muerte estaba visitando la ciudad de Egipto en la que ellos estaban. Pero dice la escritura que donde estaba la marca de Dios, Asama, donde estaba la marca de Dios, el ángel de la muerte pasaba por el frente y no lo tocaba. Pero yo estoy segura que muchos desobedecieron la voz de Dios y salieron de sus casas, se expusieron a la muerte, se expusieron al peligro. Yo quiero darte este consejo hoy, pueblo que me estás escuchando: no te expongas al peligro, no te expongas a la muerte. Es cierto que este virus es como el ángel de la muerte, tocando casas, tocando personas. Ellos no conocen esta enfermedad, no conoce etiqueta, no conoce quién es rico, ni quién es millonario, ni quién es pobre, ni quién está más necesitado que quién. En esta ocasión, Namaya Sama está tocando al rico, al pobre, al ciego, al que ve, oh gloria, al que oye, al que no oye. Pero Dios te dice a ti: escóndete, quédate en casa, sella tu casa.